Después de más de 20 horas de debate, así seguidas, la Cámara de Diputados terminó de votar, aprobar e indicar las 32 partidas de la primera ley de presupuesto del gobierno de Gabriel Boric, despachando el erario público al Senado. La corporación dejó sin fondos al Instituto Nacional de Derechos Humanos y también al Museo de la Memoria, pero el oficialismo logró mantener el plan Buen Vivir y declarar inadmisible un aumento de la pensión garantizada universal, la PGU, en una sesión marcada por la creciente tensión entre el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, y la oposición. Gonzalo Holguín nuevamente está en contacto con nosotros, ha estado durante toda la noche, la madrugada, a esta hora. Nuevamente, hola Gonzalo, buenos días. Muy buenos días, Katy, Tomás, auditores, los saludo nuevamente para contarles que hace algunos minutos, hace 5 minutos exactamente, el reloj paró. Fueron 21 horas y 43 minutos de debate y ya, finalmente ha terminado por completo el primer trámite constitucional de la Ley de Presupuesto 2023. La última votación controversial fue la número 15 de Tesoro Público. La oposición logró dejar sin financiamiento al INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos, removiendo un presupuesto de casi 15.000 millones de pesos. En una situación llamativa, al mismo tiempo aprobó que la institución rinda cuenta trimestral del uso de recursos que... También se rechazó el programa de patrimonio cultural. Ojo aquí, hay organizaciones como el Museo de la Memoria y una serie de programas, Benjamín Grimaldi, Londres 38, la Fundación Frey o la Fundación Salvador Allende. Fue de claros y oscuros para el Ejecutivo. Los Ministerios de Justicia y Transporte fueron menos problemáticos de lo esperado y se mantuvo el dinero para el plan Buen Vivir, pero la Secretaría General de Gobierno se quedó sin recursos para contratar personal o asesorías comunicacionales. Una de las controversias fue la partida número 6 del Ministerio de Trabajo, que proponía elevar la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Tal como pasó en el rechazo de la partida de Interior, la ausencia de parlamentarios fue factor. La propuesta llegó a los 64 votos, pero le faltó solo 50 más uno que necesitaba para aprobarse. Esto considerando que en ese momento había 129 diputados en sala. Hubo ausencias en sala de la oposición, votos en contra de la UDI, ojo, Juan Antonio Coloma, y más notoriamente los casos de Carla Morales y de RN y Flor Valls de la UDI, que estaban en la sala y no alcanzaron a llegar a su pupitre para votar. La tesis de la oposición está planteada. El presidente Vlado Mirosevic lo hizo intencionalmente para que la indicación fuera desechada. El diputado de RN, Frank Sauerbaum, dijo que hubo una intención mañosa de la mesa de no dejar votar a las dos parlamentarias. Pero más triste todavía es que el propio presidente no deje votar a quienes todavía estaban en la sala. Por lo menos habían 2 diputadas que llegaron a votar cuando el presidente ya había cortado la posibilidad de que eso fuera así. Perdimos por un voto de diferencia y lamentamos que de manera mañosa se le reste la posibilidad a los adultos mayores de tener una mejor pensión. La vicepresidenta de la República y ministra del Interior, Carolina Toá, generó rápidas reacciones luego de apuntar que el rechazo de la partida de Interior, incluyendo recursos para el combate contra el crimen organizado y la política de migraciones, había sido una buena noche para las bandas criminales. El diputado Andrés Joanet dijo estar sorprendido por los comentarios y planteó que el problema de fondo es que simplemente se destinaron recursos insuficientes a las policías. Yo la conozco y ella es una persona mesurada en sus comentarios y creo que este comentario no sé de dónde salió. Y lo que es claro es que efectivamente se aumentó en general el presupuesto contra el crimen organizado, pero Carabineros salió un 2% y eso no es un aumento real. El presidente fue a la Araucanía y nunca habló de vehículos blindados. Sin vehículos blindados nosotros no podemos sanar. Los últimos vehículos blindados se compraron en el 2015. Sí, decir también que en la partida de salud hubo una indicación que pedía aumentar a 10.135 el per cápita de atención primaria, pero fue declarada inadmisible por un problema técnico. El presidente de la Comisión de Salud, Tomás Lagomarsino, dijo que respalda la solicitud de la Confusam de nivelar los recursos a la proyección de la inflación de diciembre al 12% del Banco Central. Lagomarsino dice que ahora todo quedó en manos del Senado. Este recurso propuesto por el Ejecutivo no es suficiente para compensar la inflación, el IPC que ha calculado el Banco Central. Esperamos un aporte mayor. Aquello no fructiferó en la Cámara de Diputados por una inadmisibilidad de una votación por separado. Queda en manos del Senado lograr un alza del per cápita. Sí, otra de las cosas que dejó en todo caso esta jornada sin duda es el aumento del ruido de una posible moción de censura contra el presidente Vlado Mirosevic. El diputado Miguel Mellado dijo derechamente que la idea de la censura está conversada, pero que van a esperar unas semanas más para evaluar el desempeño del diputado liberal, a quien le enrostran haber salido electo sin mayoría absoluta y tener un manejo poco ecuánime. También la oposición y la decisión de obrar con libertad de acción en una serie de temas trajo resultados dispares y no fueron pocos quienes viraron los ojos hacia la UDI, bancada que en reiteradas ocasiones no votó coordinada y más crucialmente
tuvo votos contra el aumento de la PGU. Existe una sensación de que el protocolo de acuerdo de la comisión mixta jugó un rol y se repitió constantemente el nombre del senador UDI Juan Antonio Coloma como una suerte de aliado circunstancial del gobierno para que la Cámara Alta deshaga lo que el gobierno entendió como errores que pueden terminar finalmente en el Tribunal Constitucional. En estos momentos ya habla el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre la aprobación de la ley de presupuesto. CONAF y el Servicio de Patrimonio. Todo eso va a ser objeto de indicaciones al ingresar el proyecto, al pasar el proyecto al Senado. Asimismo, también vamos a hacer indicaciones para corregir indicaciones que se hicieron acá en la Cámara de Diputados que a nuestro entender son inconstitucionales por requerir el patrocinio del Ejecutivo. Todo eso corresponde al trámite que se va a desarrollar durante la próxima semana en el Senado, pero creo que es importante reconocer el trabajo que ha hecho la Cámara. Quiero agradecer el apoyo que hemos recibido de parte de las parlamentarias y parlamentarios, especialmente de los partidos que apoyan al gobierno, pero también en general la disposición al diálogo de muchos otros parlamentarios en el curso de esta tramitación. Quiero reconocer especialmente también el trabajo de la Dirección de Presupuestos, liderado por la directora Javiera Martínez, que además estuvo de cumpleaños en el curso de la tramitación del proyecto, y de la subsecretaria general de la Presidencia, así como la ministra, que no está con nosotros ahora porque tuvo que partir a un matinal. Así que terminamos esta jornada con tranquilidad de haber logrado avanzar en la discusión de un proyecto que para el gobierno del presidente Boric tiene particular importancia por ser su primer presupuesto presentado al Parlamento. El plan de patrimonio del Ministerio de las Culturas, que dejó sin recursos a una serie de fundaciones. ¿Usted me ayuda, directora? Ok, entonces, en el caso del Tesoro Público, se rechazó el ítem correspondiente al aporte al Instituto Nacional de Derechos Humanos. En el caso del Ministerio de Cultura se rechazó el programa correspondiente al servicio del patrimonio. ¿Qué más? En la Secretaría General de Gobierno se rechazó el subtítulo 21 en el programa 01, en lo que corresponde siempre a los gastos variables. ¿Pero qué le parece al gobierno estos puntos políticos que suelen marcarse en la discusión del presupuesto, particularmente, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos? O sea, uno asume que no va a quedar así, pero que se hagan esos gestos en la tramitación. ¿Qué le parece? Bueno, eso expresan en este caso la opinión de los parlamentarios respecto del desempeño del Instituto de Derechos Humanos. Así es como lo argumentaron quienes apoyaron la indicación correspondiente, pero estamos confiados en que, dada la función que cumple este instituto, seremos capaces de reincorporar sus recursos en lo que sigue de la tramitación legislativa. Bien, hasta ahí parte de los dichos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre todo confirmando algo que ya se sabía, ¿no? Mucho de lo que se ha rechazado en la Cámara, Tomás Cati, va a ser repuesto en el Senado, incluyendo, por cierto, lo del INDH y también negociaciones que tienen que ver con reajustes en materia de salud y, ojo, las 7 reservas de inconstitucionalidad que se presentaron finalmente durante la tramitación. Escuchamos al ministro que estuvo todo el tiempo al interior de la sala y que, también hay que decirlo, se ve visiblemente cansado, agotado por la extensa jornada de trabajo, que de hecho, Cati Tomás, se ha hecho un punto de que esto no se repita más. Varios puntos de reglamento durante la madrugada señalando que no era sano que esta sesión llegase a total despacho en estas condiciones, pero lo cierto es que los parlamentarios no quisieron sesionar durante la jornada de hoy jueves y eso fue lo que finalmente precipitó una y otra vez que se rechazaran solicitudes para interrumpir el debate y que los parlamentarios pudiesen dormir, básicamente. Esto fue una jornada maratónica y desgastante, pero que ya lleva la ley de presupuesto al Senado. Gonzalo, con respecto al rechazo en materia de seguridad,
fondos para seguridad, el rechazo se debe a que la oposición estima que debe haber mayores recursos, por eso lo rechazaron, más recursos en materia de seguridad, y que además la discusión en materia de seguridad va ligada en la ley de presupuesto con respecto a la mesa que está liderando Carolina Toá, la ministra del Interior. Y por lo tanto son dos cosas que van juntas y no separadas, no en carriles separados. ¿Eso se irá a mantener en el Senado o no? ¿Esta concepción o no? La verdad es muy difícil pensar que ya ha comenzado el trámite, se puede entender en un vacío algunos de estos elementos. Están todos muy hermanados porque son los mismos actores, está ocurriendo al mismo tiempo y es sobre el mismo tema. Una cosa es asignar recursos, otra es planificar prioridades y agenda legislativa, pero es básicamente dentro del mismo ecosistema de toma de decisiones. Ojo, sí, no es menor lo que digo, de verdad que aquí en la Cámara hay una expectativa de que mucho de lo que se logró conseguir en la Comisión Mixta en materia de seguridad, de recursos, ya está pactado en el Senado y el gobierno vería en algunos senadores de oposición, yo mencioné a Juan Antonio Coloma porque me lo han mencionado mucho durante este trámite, podrían ser de alguna manera aliados para poder afirmar una posición distinta, pero es cierto que se le pide más dinero al gobierno en materia de seguridad y que en este momento uno ve que las capacidades de negociación son bajas. Es posible que haya una bajo la manga en el Senado y eso será resorte de lo que pase desde el martes cuando comienza ese trámite. Ahora, eso sucede con la negociación con la oposición, pero ¿qué pasó finalmente con la cartera de transportes? Porque hay una parte del oficialismo que está pidiendo que durante todo 2023 se congelen las tarifas del transporte, alegando obviamente o argumentando más bien lo que tiene que ver con la situación económica del país durante todo 2023, que esté congelada. La visión de las autoridades es que eso ya no se puede mantener más, a pesar de que es un ícono, por supuesto, desde 2019 que se mantiene congelada, por lo menos en la región metropolitana, la tarifa del transporte público. Sí, totalmente. Hay un reconocimiento de que no es sostenible seguir tratando de mantener y absorber gastos de Estado en esta materia, que muy probablemente se tendrá que generar un descongelamiento del costo del pasaje que podría impactar negativamente, por cierto, a las personas. Se ha hecho un llamado amplio de oficialismo de diversos sectores a que el gobierno considere mantener este congelamiento durante todo el 2023, que es lo que nosotros hemos escuchado, porque ha sido tema durante la tarde, durante la noche aquí, sobre todo cuando llegó el momento del Ministerio de Transporte, que ocurrió bien tarde en la noche, es que el gobierno estaría barajando opciones. Se habla a nivel de pasillo que podría ser, por ejemplo, algún tipo de descongelamiento que pueda quedar para el 2024 o quizás un sistema escalonado en donde se comience a desestructurar la manera en que actualmente se está cobrando el transporte público, pero la verdad es que hay una encrucijada que hay que reconocer. Primero, no se puede desconocer el desgaste social que generó el aumento del transporte público previo al estallido social, pero por otro también es cierto que no es tan sostenible que sigamos en esta situación en donde sigue congelado el transporte. Es un debate abierto, hay quienes dicen que el gobierno tiene que saltarlo sí o sí, se le genera presión, sin duda que sí. La oposición, al parecer, yo hablaba con parlamentarios, Tomás, Cati, de oposición respecto a este tema, y parecen no haber conversado colectivamente del todo cuál va a ser su posición o qué rol van a jugar en esta conversación que se ha abierto más bien entre el oficialismo y la moneda. Lo que pasa es que, por ejemplo, Diego Ibáñez dijo hay que evitar a toda costa, el alza en el precio de los servicios básicos para ir a trabajar, para hacer tu vida, dice. Bueno, Diego Ibáñez, presidente de qué partido, Convergencia Social, el partido del presidente de la República, es amigo del presidente de la República y por lo tanto muy duro. Tomás Hirsch dice lo mismo, él es presidente de Acción Humanista. Marco Velarde, presidente de Comunes, dice lo mismo. Entonces, la verdad es que aquí se le abre un flanco y vamos a ver qué es lo que va a hacer Mario Marcel, porque esto está fuera de su ley de presupuesto. O sea, esto es un gasto adicional. Sí. ¿Qué va a hacer Marcel con respecto a esto? Sí, la verdad, Tomás, eso es en este momento políticamente un interrogante. Sí se dice que el gobierno va a explorar caminos, que habrá fórmulas. Entiendo que el ministro Muñoz también se ha referido a esto. En este momento no hay claridad respecto de cuál va a ser el camino que se va a tomar, pero hay un reconocimiento que algo se tiene que hacer, tan sencillo como eso, que el oficialismo ha presionado lo suficiente, que el gobierno está de acuerdo en el diagnóstico, pero la fórmula exacta todavía no está aterrizada, por lo menos en los pasillos del Congreso, sobre todo en una jornada en donde más se concentraron en discutir, por cierto, el presupuesto de la Nación. Además que aquí hay un asunto que es más bien semántico, metafórico, no son 30 años, son 30 pesos. A ver, esta frase que quedó marcada, bueno, resulta que no se puede volver para el gobierno, no para el oficialismo, no puede volver a ser un arma de lucha de sectores sociales. O sea, políticamente es inviable para el gobierno. El tema es que la tarifa lleva congelada 3 años. Sí, claro. Y sabemos que todo ha subido, salvo la tarifa del
del transporte público. Entonces, ¿qué hacer? Las veces que el ministro de Transportes ha intentado siquiera mencionar el tema, de inmediato se ha activado un dispositivo comunicacional para o precisarla o decirla que es necesario, pero que no se va a hacer. Por lo tanto, yo creo que es un nudo bien complicado de desatar para el mismo oficialismo en esta presentación y discusión del presupuesto. Está todo sobre la mesa. No descontemos lo que va a pasar en el Senado durante los próximos días, la conversación que ya se va a activar. La verdad que no estoy tratando de decir que hay una decisión tomada, pero sí he escuchado que hay algunos que están depositando cierta expectativa en ver si es que en segundo trámite de la ley de presupuesto algo se pueda hacer. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Oye, y para terminar, con respecto a Vlado Mirosevic, lleva muy poco en el cargo, un par de semanas, y continuamente ha tenido roces con la oposición. Los equilibrios políticos son endebles en las dos cámaras, pero también en la Cámara, menos en la Cámara de Diputados, pero también ahí es endeble, y por lo tanto se ve una situación muy débil del presidente de la Cámara, ¿o no? Sí, completamente. La verdad es que durante estas últimas 22 horas de tramitación nosotros hemos estado dentro del hemiciclo en reiteradas ocasiones y hay una tensión palpable entre la oposición y Vlado Mirosevic. Para que se hagan una idea los auditores, de verdad que es muy parecido a una hinchada visitante en un partido de fútbol. La oposición se comporta con Vlado Mirosevic de una manera que no se comporta con Carlos Bianchi ni con Catalina Pérez. Es personal con la figura de Mirosevic. Y yo diría que en particular la bancada del Partido Republicano, en el momento en que pasó este altercado por la votación de la pensión garantizada universal, comenzaron a gritar en reiteradas ocasiones censura. El diputado José Miguel Castro de Renovación Nacional gritó muchas veces censura. Y también, por cierto, se le deslizó esa propuesta de parte de Andrés Longton, jefe de bancada, en una intervención de punto de reglamento. No queremos no queremos tener que censurarlo, pero la verdad es que esto ya está conversado. No da garantías, piensan que no es ecuánime. También en el oficialismo piensan que contesta demasiado, vamos a decirlo en jerga, ¿no? Que engancha mucho con las provocaciones de la oposición, contesta todo, y hay veces que hay que dejar pasar y seguir discutiendo. La verdad es que ha sido difícil la conducción en estos primeros 10 días. Hay un reconocimiento en todo caso de que es muy raro que estemos discutiendo una ley de presupuesto tan tensa de un primer año de un gobierno tan inestable en sus mayorías en el Congreso, con un presidente que lleva solo 10 días en ese cargo. Y también es raro que no sepa finalmente cómo funciona el Congreso, si él es diputado hace bastante tiempo, claro. Entonces que caiga, como dices tú, en todas esas pequeñas trampas que se ponen, porque efectivamente lo que se busca es una declaración altisonante, etcétera, es raro. Pero bueno, vamos a seguir muy atentos a tus despachos. Gracias, Gonzalo, por todo el trabajo durante toda la noche y la madrugada. Buenos días, seguimos hablando. Hasta pronto. Chao, descansa.